Bien, modelos de cambio de régimen son una extensión de los modelos eh, de series de tiempo bajo su extensión, digamos, los objetos que son no lineales, ¿no? En realidad, todo lo que hemos visto hasta este momento es un concepto de regresión lineal, en el estricto sentido de que en todos los casos hemos estado pensando en regresiones del tipo YT es igual a voy a ponerlo de forma muy sencilla, a un alfa más un beta que multiplica a un X, que puede ser una sola variable, puede ser varias, más un término de error, ¿no? En este sentido, los modelos son lineales porque son lineales en términos de los parámetros alfa y beta. Están relacionados de forma lineal con la variable que queremos explicar. Vamos a romper esta idea a partir de ahora bajo la lógica de los modelos no lineales, particularmente los de cambios de régimen. Hay diferentes tipos de modelos no lineales, pero diferentes categorías y diferentes tipologías. No obstante, lo que yo me voy a enfocar son los modelos de cambio de régimen porque son los más comunes en series de tiempo. Para aquellos que han tomado cursos de econometría 2, muy probablemente han visto modelos como Probit, Logit, modelos de tratamiento, que son modelos no lineales también. No obstante, el equivalente a ese tipo de modelos, o más que el equivalente, como las aplicaciones no lineales en series de tiempo son de este estilo, que se llaman modelos de cambios de régimen. También en series de tiempo existen aplicaciones basadas en modelos Probit y Logit, pero digamos que esas no las vamos a ver en el curso. Lo que sí vamos a ver son estos modelos de cambios de régimen. Existen otras variantes también de modelos no lineales en series de tiempo que están bien interesantes, que son modelos de saltos, ¿no? Y entonces lo que estimamos son probabilidades de estar en un estadio o en otro. Eso sí lo vamos a ver, yo creo que el martes, ¿no? Bien, ahora voy a empezar con esta idea de modelos no lineales. Entonces voy a romper esta idea de linealidad y voy a decir que en general hay dos tipos de modelos no lineales que voy a ver. Uno son modelos que están basados en que conocemos modelos en los cuales suponemos que la variable, donde suponemos que la variable que explica el cambio de régimen, o la que explica el movimiento de estar en un régimen o en otro, ahorita explico a qué me refiero con un régimen, es observable, ¿no? Entonces, modelos en los que suponemos que la variable explicativa o la variable que explica el régimen es observable. Eso es, digamos, que lo más importante de este tipo de modelos, ¿no? Podemos observar quién es esa variable que determina el régimen. Hay otros modelos que son el complemento de estos, que son los modelos donde no observamos, donde no es posible observar una variable o condición que nos permite identificar que el cambio de régimen ocurrió. Que explique el cambio de régimen. En ese sentido, cuando ocurre esto, es decir, que cuando no observamos, cuando no existen variables que expliquen el cambio de régimen, entonces lo que tenemos son probabilidades que nos permiten aproximar en qué tipo de régimen estamos, ¿no? Estos segunda clase de modelos son modelos, sobre todo los conocidos como modelos de Markov, porque en estricto sentido no sabemos qué explica el cambio de régimen, pero lo que sabemos es que con una cierta probabilidad estamos dentro de uno o estamos dentro de otro régimen. Y con una cierta probabilidad estamos transitando de uno a otro o viceversa, del otro al primero. Entonces, digamos que si uno lo piensa en términos de modelos interesantes, probablemente los segundos lo son más. Los primeros son como la motivación más sencilla. No obstante,
el primer conjunto de modelos en los que la variable explicativa es observable, en los que la variable que explica el cambio de régimen es observable, son los que dan origen a todos estos modelos que son TVP, que son Time Variant Parameters, que son, vamos a ver hoy un caso muy particular. Cuando veamos los modelos TVP, veremos la generalización de estos. Bien, entonces voy a empezar con los primeros, ¿no? Que son modelos en los que el régimen es determinado por información observable. Este tipo de modelos, en realidad en la literatura se les conocen como modelos Threshold Autoregressive Models, ¿no? Que son modelos, vamos a decirlos como modelos autorregresivos con un umbral, ¿no? Entonces lo voy a abreviar como TA, en el sentido de Threshold Autoregressive Model, y voy a decir que son modelos que tienen un umbral que voy a denominar como C. Es decir, hay una constante a partir de la cual puedo decir que si la variable que explica el cambio de régimen rebasa esta constante C, entonces estamos en un régimen, en uno de los regímenes. Y vamos a decir con simplicidad que si la variable que explica el cambio de régimen está por debajo de esta constante C, entonces diremos que estamos en el otro régimen. Entonces, el C es estrictamente un umbral que va a determinar en qué régimen estamos. Entonces, en la literatura, este tipo de modelos se les conoce como self-citing star, en el sentido de que se autodeterminan el cambio de régimen, está autodeterminado con la información. Entonces, digamos que en la realidad los TAR los van a ustedes encontrar en la literatura como Z-TAR. Entonces, los modelos Z-TAR parten de la idea de que se debe de construir un cambio de régimen con condiciones autorregresivas. Entonces, voy a empezar con un modelo donde los componentes autorregresivos van a ser de orden 1. Entonces voy a empezar con algo muy sencillo. Entonces, el modelo como tal, Z-TAR, es muy sencillo. Es decir, en este caso lo que vamos a tener es que una variable va a ser explicada por dos posibles casos. En un primer caso voy a tener un parámetro que va a ser una constante asociado al régimen 1 más un parámetro asociado a la variable en su rezago inmediato anterior, más un término de error, siempre que la variable y de t menos 1 sea menor o igual a c. Bueno, creo que lo voy a dejar en términos de menor estricto, por el ejercicio que voy a ver. Va a ser menor que c. Entonces, digamos, vamos a decir que esa es la ecuación que describe el primer régimen. Entonces, el primer régimen va a estar dado por aquellas observaciones tales que su observación inmediata anterior está por debajo de la constante. Ahora, voy a poner una ecuación para el segundo régimen. El segundo régimen va a ser explicado igual por una constante más un parámetro que va a ser 1, 2, que va a ser y de t menos 1, más un epsilon de t, siempre que la variable y de t menos 1 sea mayor o igual que c. Entonces, tengo un modelo Z-TAR muy sencillo. Es un modelo Z-TAR en el cual el componente autorregresivo es de orden 1 y solo tengo dos regímenes. Un régimen que está descrito por cuando la variable está por debajo de C y otro que es cuando está por encima de C. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, en este sentido, el modelo ya no es lineal, ya no depende linealmente de los parámetros, porque depende de en cuál de los dos casos esté. Puede estar en el régimen 1 o en el régimen 2. Otro supuesto que voy a hacer en estos casos muy sencillos es que voy a decir que el término de error asociado a cualquiera de las dos ecuaciones, de cualquiera de los regímenes, condicional a toda la información que hasta ese momento es posible observar, porque con esta omega subíndice t-1 voy a llamarle que es como el conjunto de toda la información observable pasada hasta este momento, es igual a 0. Entonces, digamos que el valor esperado condicional será igual a 0. Voy a definir a omega menos 1 como un conjunto que va a tener a toda la información y de t menos 1, y de t menos 2,
así hasta toda la información pasada, ¿no? Entonces, condicional en que hemos observado toda la información, el término de error va a ser exactamente igual a 0. Entonces, este es un modelo setar muy sencillo, ¿no? Dos regímenes y bajo una lógica de autorregresivo de orden 1. ¿Sí? ¿Dudas con esta idea de un modelo de cambio de régimen hasta este momento? Vale, ok. Bien. Entonces, nada más aquí, probablemente una de las cosas que quiero aclarar con este tipo de modelos es que, si se dan cuenta, es como hacer una regresión en dos tramos, ¿no? Hacer una regresión para todas las observaciones en las cuales cumplen que su rezago inmediato anterior está por debajo de C, y otra regresión, una segunda regresión para aquellos casos en los que el rezago inmediato anterior está por encima de C, ¿no? Entonces, si uno lo pensara, es como hacer dos regresiones, ¿no? Simplemente una para un conjunto de datos y otra para otro conjunto de datos. Pero uno podría pensar que fuera de eso no es muy diferente este tipo de modelos. Bien, a los modelos setar hay una variante que suaviza la transición. Si se dan cuenta, aquí la transición es muy brusca. Solamente o estás en un régimen o estás en otro. Entonces saltas de un régimen a otro. Solamente hay dos posibilidades, estás en uno o en otro, pero el salto es inmediato, ¿no? Es absoluto. Solo puedes estar en uno de los dos regímenes. Hay unos otros modelos más sencillos que se les denomina STA, digamos, por la S es por Smooth, entonces es Smooth Transition Art, ¿no? Que son modelos autorregresivos también, pero con una transición suavizada, ¿no? Entonces, este tipo de modelos tienen una especificación de este estilo. Es una ecuación, igual es una variable explicativa, y de t, que depende de una ecuación que va a ser phi de una constante más phi de 1, 1 de y de t menos 1, multiplicada por 1 menos g de y de t menos 1, condicional en un conjunto de parámetros gamma y c. Ahorita les digo quién es cada uno. Más un phi de 0,2 más un phi de 1,2 de y de t menos 1, que multiplica a una función g, que depende de y de t menos 1, y de un conjunto de parámetros gamma y c, más un término de error. Donde el término de error cumple con las mismas características que dije anteriormente, ¿no? Entonces también en promedio tiene un valor 0, condicional en que hemos observado toda la información. La única variante que voy a hacer en este caso es que la función g de y de t menos 1, dado un conjunto de parámetros gamma y c, esta es una función de densidad. De densidad de probabilidad. Entonces, dicho esto, este tipo de modelos suavizan la transición porque lo que tengo es, estoy en el régimen 1, puedo estar en el régimen 1, multiplicado por la probabilidad de estar en ese régimen. O estoy en el régimen 2, multiplicado por la probabilidad de estar en ese régimen. Entonces, las probabilidades son complementarias. La probabilidad de estar en el régimen 2 depende de G. La probabilidad de estar en el régimen 1 es el complemento, es 1 menos G. Entonces, G será una función de densidad que lo que va a tratar de suavizar es como esta transición. Entonces, ¿qué tan probable es que esté en el régimen 2 y qué tan probable es que esté en el régimen 1? Entonces, este tipo de situaciones ya no son tan cambios bruscos, sino son cambios que dependen de la probabilidad. La función de densidad puede ser continua, puede ser discreta, entonces eso tiene aparejado otras características, ¿no? Pero digamos que en general esta es la idea. La forma más sencilla de ver este tipo de modelos y a lo mejor aquí es donde va a ser un poquito más de clic con el concepto de modelos Probability Logic,
es que normalmente G, la forma más sencilla de plantear quién es G es suponer que G es de una forma, de una ecuación logística. Entonces, tiene una forma muy sencilla, tiene una forma del estilo así, que va a ser igual a, perdón, G que depende de Y de T menos 1, coma, C, punto y coma, perdón, C va a ser igual a 1 sobre 1 sobre 1 más E a la menos gamma que multiplica a Y de T menos 1 menos C, ¿no? Entonces, es una función logística muy sencilla, entonces aquí es donde ya hace sentido quién es gamma y quién es C. Entonces, en la medida que estemos por debajo del umbral o que estemos más lejos del umbral, la función va a ser una forma, o en la medida que esté más lejos del umbral, noten que eso está siendo capturado por este componente, entonces en la medida que estemos más cerca o más lejos del umbral, es más probable, cambiará la probabilidad. Y gamma es el parámetro asociado a una especie de velocidad de ajuste, de qué tan velozmente se ajusta la función a la distancia que exista entre el valor de Y y el umbral. Bien. Entonces, este tipo de modelos, hasta este momento los he planteado en su versión autorregresivo de orden 1. Se pueden generalizar, se pueden hacer más amplios, ¿no? Entonces, solamente voy a hacerlo de una forma muy sencilla. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos generalizar el modelo CETAR, ¿no? Entonces, si el CETAR lo queremos generalizar, ahora incluyamos un autorregresivo de orden P. Entonces, el modelo CETAR se debería de ver de una manera un poquitito más compleja, ¿no? Entonces, por un lado tendríamos que Y de T se compondría de dos ecuaciones, ¿no? Entonces, la primera ecuación tendría una constante, 0, 1, más un componente 1, 1, que depende de Y de T menos 1, más un componente 2, 2, que depende de Y de T menos 2, más puntitos, más un componente, sí, 0, 1, 2, 2, no, es que en realidad este es 1, para que respete ya, este es 1, 1. No, sí está bien, es 2, 2, 2. Y hasta el último sería hasta un componente P1. El que es 1 es el otro, para respetar. Sí, sí era 1. Este es 1. Entonces el segundo índice va contando el régimen, ¿no? Entonces hasta un segundo componente de Y de T menos P más un término de error de T. Todo esto sí resulta ser que en este caso Y de T menos 1 es menor que C. Podríamos generalizar esta ecuación y decir que no solo el Y de T menos 1 sea menor que C. Podríamos decir que todas, Y de T menos 1, Y de T menos 2, hasta Y de T menos P sea menor que C. Aquí es donde puede ser más laxa la decisión que ustedes tomen. Puede ser que sea únicamente el inmediato anterior que sea el menor que C para determinar el régimen, o que todas sean menor que C para determinar el régimen. Yo voy a suponer ahorita que solo es la inmediata anterior, pero esto depende de cómo hagan ustedes la especificación. En el ejemplo que voy a ver, yo voy a asumir que todas son menor que el umbral. Bien, esa es la primera ecuación del primer régimen. El segundo régimen tendrá una ecuación 0, 2 más 0, 1, 2 de Y de T menos 1 más una ecuación de 2, 2. Sí, 2, 2, ajá, de Y de T menos 2 más una ecuación P2 de Y de T menos P más una epsilon de T. ¿Sí? Y de T menos 1 es mayor o igual que la constante que va a delimitar el régimen. Bien. Ahora, aquí hay varias cosas que también pueden pasar, ¿no? Puede pasar que
que a lo mejor P, la primera P de este autorregresivo, no necesariamente tiene que ser igual a esta P. Entonces podríamos incluso ponerle un subíndice diferente, ¿no? Entonces esta es una P1, perdón, esta es una P2, en realidad. Esta es una P1. Y podríamos asumir que el número de rezagos que están en la primera ecuación es distinto del número de rezagos que están en la segunda ecuación. No necesariamente tienen que ser iguales, pueden ser distintos. En este caso yo solo por simplicidad voy a asumir que es el mismo número, pero pueden cambiar, o sea, puede ser que el autorregresivo para la segunda ecuación sea más grande que para la primera o viceversa. Esa es decisión a veces de cómo ustedes planteen el modelo de cambio de régimen. Entonces, el chiste del modelo de cambio de régimen es estimar de forma simultánea todos estos parámetros, ¿no? Cada uno de los parámetros. Si yo quisiera, puedo plantear también el modelo STAR en una forma más generalizada, y también con una forma de cambio de régimen muy sencilla. Entonces yo podría decir que y de t es igual a phi de 0,1 más phi de 1,1 de y de t menos 1 más phi de 2,1 de y de t menos 1, perdón, menos 2, menos 2, más puntitos más phi de P1 y de t menos p, cierro esto, que multiplica a 1 menos g, y ya no voy a poner los demás, ya sabemos que g depende de un conjunto de parámetros, 1 menos g, más una ecuación que va a describir el segundo régimen, que va a ser 0,2 más 0 más 1, 2, y de t menos 2, más 0, 2, 2, de y de t menos 2, más puntitos de P2 de y de t menos 2, que multiplica a g, donde g es una función de densidad. Ahora, la pregunta que probablemente resta es, ¿cómo determino P, ¿no? ¿Cómo determinamos P? Si es que lo estoy pensando como un solo P, si lo pienso como dos parámetros P, P1 y P2, ¿cómo los determino? Bueno, puedo utilizar, al igual que en los procesos de Autarima, BAR, Sarima, de todos esos modelos, es el criterio de información de Akaike para determinar el número de rezagos óptimos. En cualquier caso, lo puedo seguir utilizando en estos modelos. Este tipo de modelos también tienen la característica de que tienen que necesariamente servir o sirve necesariamente para procesos que son estacionarios. Entonces, una de las condiciones básicas es que Y tiene que seguir siendo estacionaria. Probablemente enfrenta cambios de régimen, pero la condición sigue siendo estacionalidad. Existen algunas condiciones para determinar la estacionalidad de estos modelos. Estos modelos ya no es tan trivial determinar su estacionalidad. En las notas yo les puse un criterio para determinar estacionalidad para un setar muy sencillo, o sea, de un autorregresivo de orden 1. Entonces es muy sencillo determinarlo, pero cuando el modelo incluye más de un autorregresivo en la ecuación, se vuelve un poquito más complicado. Entonces, ya determinar si la serie es estacionaria o no es, digamos, más difícil. Pero en principio, presumiríamos que la forma correcta de implementar estos modelos es con series estacionarias. Otra generalización que pueden hacer es cambiar el régimen. Pueden asumir que existe más de un régimen, pueden haber m regímenes, ¿no? Entonces, en este caso yo solo supuse 2 regímenes, ¿no? O estás por debajo del umbral C o estás por encima. Si supusiéramos que existen más cambios de régimen, entonces tendríamos que modificar la ecuación. Solo por poner un ejemplo, voy a asumir que, vamos a suponer que existen m regímenes. Entonces, si existen m regímenes, entonces lo que tendría yo es que las cuotas, o digamos, o los subconjuntos en los cuales puedo partir
los intervalos donde puedo partir al cambio de régimen estarían dados por lo siguiente. Empezaríamos en menos infinito, que sería igual a, voy a ponerle C0, que sería la cuota más baja, que sería todos los que sean desde menos infinito hasta una C1, hasta una constante C1, que sería menor a una constante C2, que sería menor puntitos a una constante Cm-1, que sería menor o igual a una constante Cm, que sería igual a infinito. Entonces aquí lo que tengo son M regímenes, ¿no? Entonces tengo el primer régimen, son todos los elementos que están por debajo de C1, el segundo van todos los que son mayores a C0, pero menor a C2, que los siguientes son los que son mayores a C1, pero menores a C3, así sucesivamente, hasta el último que serían aquellos que sean mayores a Cm-1. ¿Sí? Entonces, en este caso, el modelo de cambio de régimen tendría m ecuaciones, voy a poner solamente una. Entonces, por ejemplo, una ecuación jésima sería una constante más un j de y de t menos 1. Bueno, y voy a suponer que el autorregresivo es de orden 1, más un epsilon t, siempre que la constante cj menos 1 sea menor que y de t menos 1 y que a su vez esto sea menor que cj. ¿Sí? Bien, ¿dudas con mi planteamiento de modelos de cambio de régimen? Vale, ok. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Entonces, me voy a ir a R, y en R voy a trabajar con clase 25. La subí creo que anoche la clase, entonces en el GitHub deben de poder ver esta clase 25, aquí. Son modelos de cambio de régimen. Entonces voy a ocupar dos bibliotecas nuevas que no hemos utilizado, una que se llama ASTSA y otra que se llama TSDIN. Acuérdense, hay que instalarlas si es que no están instaladas. Que en este caso estoy seguro que no las hemos ocupado antes, entonces habría que instalarlas. Una vez que las instalen, simplemente habría que llamarlas, ¿no? Entonces voy a llamar a las dos librerías que voy a ocupar. Mi set de datos está en esta dirección. Entonces voy a ocupar una serie de muertes, de tasas de mortalidad debidas a influenza en Estados Unidos durante 11 años. ¿Sí? Entonces, mi set de datos está en un formato TXT, lo voy a leer con una función que se llama readDelin, que está por default cargada en R. Entonces, mi set de datos está aquí, tengo 131 observaciones. Entonces, esta es la tasa de mortalidad de enfermos de influenza mensual en Estados Unidos durante 11 años. Bien. Luego voy a convertir esta serie de datos en un formato serie de tiempo. Noten algo, mi set de datos por default no trae fecha. Entonces, como no tengo una fecha delimitada para este set de datos, entonces no voy a ponerle ninguna restricción de cuál es el periodo. Lo único que yo sé es que son datos mensuales, ¿no? Entonces, como yo sé que son datos mensuales, pero no tengo una fecha asociada, entonces cuando haga la función TS, no le voy a colocar periodo, ¿no? Aquí, digamos que lo que hubiera hecho en otras condiciones es que aquí le hubiera puesto dónde inicia la serie y le hubiera puesto la frecuencia, ¿no? Entonces, como necesariamente no sé dónde inicia y tampoco me importa la frecuencia en estricto sentido, yo solo sé que son tasas mensuales, entonces lo voy a dejar así libre, ¿no? Sin restricciones. Entonces, ahora voy a tener flu, se va a cambiar ahora a una serie de datos, de una serie de tiempo. Y ahora voy a hacer la diferencia, y voy a ocupar el comando diff, y le voy a decir que tome la diferencia del periodo inmediato anterior, ¿no? Tomo la diferencia, entonces pierdo una observación. Voy a hacer un plot muy sencillo de cómo se ven las gráficas, ¿no? Entonces, primero voy a graficar la tasa de mortalidad de influenza, entonces se ve así. Entonces, claramente se ve que es estacional.
tiene una estacionalidad más o menos clara de cuándo ocurre más esta tasa, ¿no? Entonces voy a hacer ahora su serie en diferencias. Muy probablemente lo hubiera podido modelar desde aquí, porque la serie parece estacionaria, ¿no? Pero vamos a ver cómo se ven diferencias. En diferencias se ve de esta manera, ya parece más estacionaria. Entonces, bien. Ahora, ¿cómo determino si es que existe posiblemente un cambio de régimen? ¿No? Bien, eso es en realidad complicado porque solo al observar la serie uno trataría de determinar cuándo es que he observado un cambio de régimen. Voy a regresarme a la serie original, ¿no? Digamos, esta es la serie original. Entonces, uno se puede preguntar, ¿cuándo existe un cambio de régimen que pueda ser explicado por el valor de la serie en su periodo inmediato anterior? Entonces, puede ser que sí, porque yo observo que hay momentos en los cuales la tasa de crecimiento es muy alta y hay momentos donde la tasa de crecimiento es muy baja. Entonces, eso como lo vi cuando hice la diferencia, me di cuenta de estas variaciones. Entonces, voy a tratar de hacer un cambio de régimen para la serie cuando está por encima de una constante y para otro régimen para cuando la serie está por debajo de la constante, ¿no? Entonces voy a hacer una primera aproximación muy sencilla. Entonces, lo primero que voy a hacer es esto. Voy a crear una tabla donde voy a incorporar toda mi información. Entonces, voy a utilizar la función TS-intersect. Lo que va a hacer esta TS-intersect es que le voy a dar una serie de datos y los va a intersectar todos y los va a poner en una sola tabla. Entonces, va a tomar la variable dFlu, que es la variable diferenciada a un periodo, y la va a colocar en la primera columna. Luego, en la siguiente columna va a tomar el rezago de dFlu de un periodo. Luego el rezago, digamos que el segundo rezago, luego el tercer rezago y hasta el último, el cuarto rezago. Entonces, voy a ejecutar esta instrucción. Entonces, si yo exploro la información, se ve de esta manera. Entonces tengo 126 observaciones porque en realidad al haber rezagado 4 periodos, yo perdía una observación por la diferencia. Entonces me quedé en 130 observaciones. Pero como rezagué hasta máximo 4, bueno, hasta 4 rezagos, entonces perdí 4 observaciones. Lo que hago con el TS-intercept es que me quedo únicamente con la información que está completa para todas las variables. Entonces no tengo los NAs que hubiera tenido aquí al principio porque dFlu sí está completa para toda la serie. Luego el rezago 1 solo pierdo la primera observación, el rezago 2 pierdo la segunda y debería de ver como en escalera los NA. Pero como le di el TS-intercept, solamente que me quedé con la información que está completa para las cuatro columnas, ¿no? Entonces, este es, digamos, como mi set de datos. Entonces, voy a hacer un modelo de cambio de régimen de autorregresivo de orden 4. Bien. Voy a hacer una primera aproximación. ¿Cómo va a ser mi primera aproximación? Mi primera aproximación va a ser muy sencilla. Voy a suponer que el cambio de régimen se puede modelar como si hiciera 2 regresiones. Primero como una regresión para aquellos que están por encima de la constante y otros para los que están por debajo de la constante. Entonces, primero, voy a crear una variable que se va a llamar X, que va a tomar de table, va a tomar la columna 1, ¿no? Entonces, de esta manera tomó la información de la columna 1. Estoy diciendo, quiero todas las filas de la columna 1. Luego, una matriz P, que va a ser de tabla, voy a tomar todas las filas, pero que de las columnas 2 hasta las 5. Y eso me lo voy a guardar en P. Y voy a utilizar como umbral 0.5, ¿no? Entonces, yo estoy diciendo que cuando la variable rezagada está por encima de 0.05, es un régimen, y cuando está por debajo de 0.5 es otro régimen. ¿Sí? Entonces estoy modelando que cuando la tasa de crecimiento de la tasa de mortalidad está por encima de 0.5, estamos en un régimen. Y cuando está por debajo de esa, entonces estoy en otro régimen. Bien, voy a hacer entonces primero la regresión para los valores que están por debajo del umbral, ¿no?
Entonces, eso lo voy a hacer de una forma muy sencilla. Entonces, fíjense, voy a tomar a P y de P me voy a tomar únicamente la columna 1. ¿Sí? Entonces, estoy tomando la columna 1 de P, que la columna 1 de P es, en estricto sentido, es la variable rezagada a un periodo, ¿no? Entonces, creo que esta no la ejecuté. Table. Entonces, con esto lo que estoy haciendo, me estoy tomando de la columna, de la matriz P, me estoy tomando la columna 1 y me estoy preguntando, si esa es menor a C, entonces es el régimen 1, ¿no? O es el régimen que está por debajo de la constante, ¿no? Entonces, para todos los que son y de t menos 1, que están por debajo de c, van a ser el régimen por debajo. Entonces, ahora, lo que voy a hacer es que voy a tomar esta información de p que le llamé les, y lo voy a intersectar con x. Y entonces, quiero que, con esta función lo que estoy diciéndoles, quiero que tomes de x aquellos que únicamente que se intersectan con los que están por debajo, y lo voy a llamar x1. Y luego voy a tomar a P y quiero que busque todos los que se van a intersectar únicamente con la variable yt-1, que se intersectan y van a ser P1. Entonces, de esta manera lo que voy a hacer es tener dos nuevas variables, x1 y P1. Y voy a hacer una regresión para los primeros, para todos los que están por debajo de C. Y esta la voy a hacer con un linear model muy sencillo. Acuérdense, LM es linear model. Entonces, quiero que haga una regresión de x1 y que utilice como regresores de la matriz P, la columna 1, la columna 2, la columna 3 y la columna 4. Ya, hizo la estimación y me dio el summary, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, lo que tengo aquí entonces es una estimación de la ecuación del régimen 1. Entonces, estos son todos mis coeficientes del régimen 1. La constante, el phi 0,1, el phi 0, el phi 0,1, phi 1,1, phi 2,1, phi 3,1 y phi 4,1. Estas son mi ecuación del régimen 1. Ahora voy a hacer lo mismo, pero ahora para los que están por encima de la constante. Entonces, ahora van a ser por encima y aplico la misma lógica, ¿no? Entonces, primero selecciono aquellos que están por encima y creo x2 con la intersección de aquellos que coinciden. Luego P2, lo mismo, hago igual una regresión y estimo. Entonces, lo que tengo en este caso es mi ecuación del segundo régimen. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita es mi primera aproximación es estimé este modelo como si fueran dos regresiones separadas. Una regresión para los que están por encima del régimen y otra regresión para los que están por debajo de la constante que delimita el régimen. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Vale, ok, buenísimo. Entonces, como tengo dos regresiones, por lo tanto tengo dos residuales. Tengo los residuales para la ecuación del régimen 1 y los residuales para la ecuación del régimen 2. Voy a calcular los residuales. Entonces, tengo los residuales para la primera regresión, los residuales para la segunda regresión. Y entonces, ¿cómo los selecciono? Porque me van a salir algunos valores NA, porque no hay unos que no se pueden estimar. Me voy a quedar para los que son para la primera ecuación y para la segunda ecuación. Y luego voy a sumar los residuales. Como yo sé que esos residuales no se intersectan, porque unas observaciones estuvieron en el régimen 1 y otras observaciones estuvieron en el régimen 2, cuando los sumo, en realidad no estoy duplicando información, sino simplemente estoy rellenando los NA. Los NA para los residuales 1 son valores observados en los residuales 2, y a su vez los NA para los residuales 2 son valores observados para los residuales 1. Entonces, si los sumo no pasa nada, ¿no? Los voy a sumar y entonces ahora tengo una serie completa de residuales. Entonces, vamos a echarle un ojo si quieren a esos datos. Entonces, por ejemplo, residuales 1 se ve de esta manera, ¿no? A ver, déjenme escribir aquí. Res 1. Res 1 se ve de esta manera. Ahora, ¿cómo se ve en Res 2? Se ve de esta. Noten que entonces la segunda ecuación se pudo estimar para menores observaciones que para la primera, ¿no?
Lo que hice nada más fue como agrupar, ¿no? Cuando le doy, cuando los llamé, cuando les puse les, si se dan cuenta, entonces lo que hizo fue esto, puso ceros, en donde por ejemplo, esta observación corresponde a la ecuación del régimen 2, entonces lo puso en cero, ceros, ¿no? Hay muchos ceros, donde debería de ir la ecuación 2. Si voy, ahora si voy para la otra, y pase lo contrario. Entonces hay muchos ceros y solamente hay valores residuales donde está el segundo régimen. Cuando la sumo, entonces no se altera, ¿no? Entonces tengo una serie completa, ahora sí, de residuales, que se llama resid, y está completa, y ya está completa toda la serie con los residuales, ¿no? Entonces, si mi modelo de cambio de régimen es correcto, es decir, acuérdense que cuando estamos en econometría siempre lo que estamos haciendo es construyendo ecuaciones que describen el mecanismo o proceso generador de datos. Entonces, si el mecanismo o proceso generador de datos es correcto, al menos en series de tiempo, lo que debe generar es que los residuales asociados deben de ser estacionarios. Entonces, si mi modelo es correcto, entonces los residuales deberían ser estacionarios. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, lo puedo hacer de una forma empírica, que es utilizar la función de autocorrelación parcial y la función de autocorrelación. Entonces, esta función que creo que no la he visto anteriormente con ustedes, pero ASF2 permite calcular los dos correlogramas, ¿no? El de la función de autocorrelación y el de la autocorrelación parcial. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los residuales en realidad ya no muestran autocorrelación, probablemente sí, en este caso, ¿no? Hasta el rezago veintitantos, que sería 22. No, 21, perdón. Sí, el rezago 21. Para ambos casos, ¿no? Tanto para la autocorrelación y para la autocorrelación parcial. Pero todos los demás casos, digamos que los residuales están dentro del correlograma y podríamos decir que no tiene autocorrelación, ¿no? Que probablemente es estacionaria la serie también. Muy posiblemente, ¿no? Bien. Ahora, puedo predecir los valores, los voy a predecir de esta manera, entonces voy a otra vez a redefinir quién era mi objeto, los que están por debajo, los que están por encima. Entonces, lo que quiero es que ajuste el modelo para el primero, que ajuste para el que está por debajo. Entonces, ya tengo las dos aproximaciones, tanto para el régimen 1, para el régimen 2, es el pronóstico. Luego me quedo únicamente con la información del régimen 1, luego del régimen 2. La sumo. De la misma idea que hice para los residuales, porque con una predije los valores para el régimen 1, con otra predije los valores para el régimen 2. Entonces, lo único que hago es que los agrupo y los sumo de una manera para que me queden todos los predictores en una sola serie. Entonces, lo que voy a hacer ahora, voy a hacer un plot. Esta es la serie original, ¿no? Esta es la serie que quería yo modelar en cambio de régimen, ¿no? Que eran las diferencias de la tasa mensual de muertes debidas a influenza, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es le voy a agregar la línea de ajuste, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cómo pronosticó, no? Entonces, y le voy a agregar en verde, en azul y en una línea punteada. Entonces, ustedes se dan cuenta, haber hecho un modelo de cambio de régimen, lo que hizo fue que ajustó de esta manera mi serie. ¿Vale? Bastante cercano, creo. No está tan mal la manera en que predice. ¿Sí? Vale. Entonces, mi primera aproximación fue muy sencilla. Traté de aproximar el problema suponiendo que podía modelarlo como dos regresiones separadas. Una regresión para los que están por debajo de la constante, que supongo que es como el cambio de régimen, y otros que están para los que están por encima de esa constante. ¿Sí? Ahora, eso fue muy manual, porque tiene al menos dos inconvenientes. El primer inconveniente es que la constante fue arbitraria, yo la decidí. ¿Sí? Yo decidí dónde estaba el cambio de régimen. ¿Sí? Yo decidí que fuera 0.05. El cambio de régimen pudo haber estado en otro valor, ¿no? Ese es un primer problema. Un segundo problema es que al modelar el problema como dos regresiones separadas,
estoy asumiendo, en estricto sentido, que no pierdo información por haber hecho la regresión separada y no haberla hecho simultáneamente, ¿sí? Es como si en un probit hubiera hecho primero una ecuación para estimar la probabilidad de 1 y luego en otra ecuación la probabilidad para el 0. Algo que no suena lógico, ¿no? En realidad debería de estimarlos todos simultáneamente. Incluso en incluir en mi estimación un proceso de estimación para C, para el umbral. Bien. ¿Eso cómo lo logro? Lo voy a lograr con otra biblioteca. Voy a utilizar la segunda biblioteca que instalen y voy a utilizar la biblioteca tsdim. Voy a utilizar una función que se llama setar. Y se llama setar por la razón que mostré durante mi exposición teórica, ¿no? Que es un self-item threshold autoregressive model, ¿no? Entonces, setar, estos modelos requieren de varias cosas, ¿no? Entonces, requieren que le diga yo quién es la variable que quiero modelar como cambio de régimen. Con M le tengo que decir cuántos rezagos quiero incluir, o sea, cuántos componentes autorregresivos quiero incluir. Con el delay, no me acuerdo qué era el delay. Si la quiero hacer diferenciada una vez, si no mal recuerdo. Ahorita me acuerdo del delay, no me acuerdo. Y por último, el threshold, ¿no? Si le quiero decir cuál es el umbral. El umbral, por ejemplo, le voy a decir 0.05, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo aquí es voy a replicar mi aproximación anterior, pero la voy a replicar ahora con un proceso de estimación conjunto que estima en forma simultánea la ecuación para el régimen 1 y la ecuación para el régimen 2. Entonces, antes de estimar esto, simplemente quiero recordar mis resultados de las estimaciones anteriores. Entonces, voy a imprimir nada más quién es el resultado de la estimación 1, quién es el resultado de la estimación 2, para tenerlos aquí cerca. Y ahora sí ya me voy a estimar este. Entonces, voy a estimar este. Ok, y este es mi resultado, ¿no? Entonces, noten, por ejemplo, me dice que para el régimen 1, estos son los valores, ¿no? La constante le salió de este valor y la constante para el segundo régimen le salió de este valor. Vamos a ver cómo me salió cuando yo lo estimé con dos ecuaciones separadas. Con dos ecuaciones separadas me salió que la primera constante era esta 0.044 y la segunda constante 0.407. Si se dan cuenta, sale algo muy parecido, 0.0404 y 0.407. Y en realidad todos los coeficientes salen muy parecidos. Y esto es porque el set de datos es chiquito, ¿no? Pero digamos que en estricto sentido sí deberían diferenciarse muy poco. Incluso la significancia en algunos casos sí debería de cambiar porque están modelando de forma conjunta toda la información. Ahora, pueden ver un plot del resultado con la función plot. Pueden ir viendo cosas como lo siguiente. Por ejemplo, así se ven las series de la variable que queríamos modelar, los residuales, cómo se ven las funciones de autocorrelación, y se ven como la información, como los diagramas de, ¿cómo se llama? Los scatter plots de las variables que incluyeron en su modelo. Y y las estimaciones, ¿no? Entonces, en rojo les ponen un modelo, dónde está la ecuación que estimaron para el segundo régimen, y en negro para el primer régimen. Ahora, ahí donde está el threshold, no donde pusieron el threshold. Bien. Ahora, otra opción es no colocarle el valor del umbral y dejar que el software de forma automática lo estime, ¿no? Entonces, esa opción se calcula mediante esto. Lo que estoy omitiendo aquí es el umbral y lo estoy dejando que el software lo estime. Si lo estima, bueno, lo primero que me advierte es que muy probable, posiblemente mis series tienen raíces unitarias. Es muy probable. Me sale cuando hago la estimación y me dice que el threshold estimado o el umbral es este.
Entonces, noten, yo había impuesto como un umbral de forma arbitraria que fuera 0.5, 0.05. Y cuando lo dejo que la estimación se haga de forma conjunta y que la constante también se determine dentro del sistema, el valor cambia a 0.037. Puedo hacer un plot también de los resultados. Y me voy a ir hasta el último plot, que es el más interesante de todos. Entonces la ecuación se vería de esta manera, ¿no? Entonces los puntitos rojos se ven donde están unas estimaciones del cambio de régimen y negros están en el otro régimen. ¿Sí? Profesor, Sí. disculpe, ¿cómo es que se obtiene ese punto 0.37? ¿Lo hace como por medias o...? No, porque en realidad o sea, asume que una de las incógnitas o uno de los parámetros que se tienen que determinar dentro de la estimación es también C. Para ponértelo como analogía, es como cuando haces un procedimiento de máxima verosimilitud, no sé si se acuerdan de esa parte de estadística, cuando hacíamos regresión por máxima verosimilitud, podíamos no solo estimar las betas, sino incluso incluir la sigma para que se calculara junto con todas las demás variables. Es algo similar aquí. Incluimos a C como un parámetro común e incógnita dentro de la estimación, y cuando se resuelve la estimación, que si no mal recuerdo aquí lo hace por máxima verosimilitud, o si no por método generalizado de momentos, creo que no dice, pero se determina dentro de la estimación. No es como por medias, es como una especie de optimización, si lo quieres ver así. Ok, gracias, profe. No, por nada. Ahora, nada más aprovechando tu pregunta, también una de las cosas que se hace dentro de la estimación es que asume que el umbral puede ser determinado por variables dentro del sistema. Entonces, y aquí te da la ecuación que ocupó, ¿no? Por ejemplo, te dice que el umbral lo calculó de esta manera, ¿no? Entonces, supuso que dependía de una variable, de la variable que utilizaste, y ya, básicamente de eso, como una función de la variable que utilizas. No utilizó las demás variables para determinarla. Vale. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Cambios de régimen? ¿O modelos de cambio de régimen? ¿No? Vale. Entonces, lo que voy a hacer la siguiente clase es ver el segundo modelo de cambio de régimen, que es un modelo de cambio de régimen de Markov. Es parte del principio de una cadena de Markov y veo un ejemplo de un régimen, de un modelo de cambio de régimen de Markov. Y lo que vería yo el jueves sería una generalización de eso, que sería los modelos de parámetros variantes a lo largo del tiempo, ¿no? Si, por ejemplo, se quisiera hacer en un término de formato bar en lugar de AR, ¿no cambiaría mucho la estimación o sí? ¿A qué te refieres con...? Que en lugar de ser univariado, sea multivariado, Ajá. ya sea un T-bar. Ajá. Bueno, ¿Cambiaría alguna? Bueno. no, la idea es la misma. El principio, la lógica sería la misma. O sea, en lugar de la Y no sería univariada, sino sería un vector que dependería de una constante más el rezago, pero del vector, ¿no? O sea, igual, la misma idea. Y probablemente, así que tal cual planteas un bar, nada más que sería como una especificación de cambio de régimen. Pero es de la misma idea. Lo que no estoy seguro es si esta misma biblioteca lo hace. Creo que cuando la puso sí salía ahí Terzo bar, creo. Ah, ok. Sí. Mira, es probable que la hace aquí. Pero bueno, sí. Pero sí también, exactamente, es un bar. O sea, esto aplica también para bar. Sí, ciertamente. Cambios de régimen de bar. Si me preguntas, también podría ser incluso para panel, ¿no? Si quisiera hacerlo en panel, también se puede.
¿Vale? ¿Más dudas, muchachos? Profesor, entonces la manera óptima de determinar donde va a estar la constante esta que va a dividir las regresiones es que lo haga el programa solito. Sí, si es que tú no tienes indicios de cuánto debe de ser el umbral del cambio de régimen, ¿no? O sea, si es que tú no tienes a priori una aproximación de cuándo debería cambiar, ¿no? Si tú no tienes una idea de cuál debe ser esa constante, eso está bien. Ahora, ¿en qué casos tú puedes imponerla? Y es cuando tú quieres analizar fenómenos particulares. Por ejemplo, piensa que quieres analizar cuando hay tasas de depreciación o tasas de apreciación cambiaria. Entonces, ¿cuándo sería el cambio de régimen? Simplemente es el cambio de signo, ¿no? De cuando es positivo a negativo. Entonces, ahí no lo buscas, ¿no? Tú sabes que el cambio de régimen ocurre en cero, ¿no? Porque tú sabes que tu fenómeno, específicamente el que tú quieres analizar, o como tú planteaste tu problema, es porque C debe ser igual a cero, ¿no? En esos casos, tú sí puedes imponerla. Pero cuando no sabes, es cuando lo dejas para que, digamos, que la estimación te dé el óptimo o el mejor umbral, ¿no? Ok, gracias, profe. No. Bien, nada más para cerrar la idea, también hay posibilidades de que ustedes también hagan cambios de régimen, suponiendo volatilidad. Entonces, hay modelos Arch, Garch, con cambio de régimen, ¿no? Es otra cosa más exótica, pero también se puede, ¿no? Pueden suponer que la volatilidad es asimétrica, ¿no? Pueden suponer que eso implicaría que las distribuciones de la varianza tienen colas anchas en un lado o más delgadas en un lado, como quieran verlo. También se podría. Bien. Si no hay dudas, muchachos, aquí le dejarían.